Gracias amigos, nuevamente con más información desde la ciudad del Alto. En estos momentos nos encontramos en la Plaza La Paz, más conocida como La Paz también, donde se va a realizar la segunda Feria Cultural del Libro. Hoy en esta jornada también nos encontramos con un amigo, con un escritor, con un lector, con un lingüista. Así es, un saludo cordial a los de GTV. Bueno, nosotros nos estamos dedicando casi por una década, o sea, más de 10 años. ¿Por qué la Aymara? O sea, muchos jóvenes se han preguntado que esta tecnología, por ejemplo, ¿no? que viene chino, que todos sabemos, ¿no? que es chino. Entonces, no puede, o sea, muchos creen que solamente puede hablar el español o solamente puede estar escrito o puede presentarse en inglés. Entonces nosotros quebrajamos esa estructura, ¿no? Ese tipo de pensamiento. Nosotros pues decimos, esta tecnología o la tecnología aquella cámara, por ejemplo, si se hace aquí, si se ensambla en el Alto, podemos crear manuales en Aymara. Ahora, si ustedes como jóvenes producen algún producto y crean aquí en el Alto, podemos bautizarlos en Aymara. ¿Por qué? No, o sea, todos tenemos que preguntar, o sea, ¿qué? Este lugarcito es que estamos ahorita parados es territorio Aymara. No, o sea, todo el Alto, por eso hay en la ciudad misma, en el Choqueapo, digamos, que es más señorial, digamos, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, desde Chijini, desde la Ecacota o Cotacota, ahí hasta, por ejemplo, ese es Cotacota, que mal pronuncian en español. Entonces, ¿qué significa aquello? El Irpawi, por ejemplo, o el Calacoto, ¿no? El Auquisamaña o el Sehuencuma. O sea, es territorio Aymara. ¿No? Entonces, lo que nos han hecho olvidar sistemáticamente a nosotros en la escuela, en las universidades, es meternos, ¿no? O sea, no está malo aprender. We can learn English without any problem. And so, in order to communicate with the world or anyone who speak that language. Entonces, ukamaraki aymaratsa hiwasanakaja arsusiraxnaya aymara nakama no ve aymara arusata aymara khananchnan hachanchnan taqikunasa aymara utkasman. Entonces a eso referimos, digamos, con Qailqauta. O sea, queremos que la lengua, o sea, no solamente sea estudiado, digamos, por los lingüistas, no, sino la lengua tiene que trascender en la economía, en la tecnología. Por eso es que estamos traduciendo la plataforma del Facebook a la Aymara. O sea, ya tenemos casi 900 páginas compilados que están en inglés, aymara y español. Y muchas palabras lo hemos convertido directamente del inglés al aymara. Y eso es posible. Entonces, por eso es necesario que el aymara resalte en esta feria. Y como bien decías, o sea, en muchas carpas, o sea, ¿qué es lo que se resalta? No estamos en España. No sé, ahora sí ya podemos entender, no estamos en España para que todos los textos estén en español. Por lo menos aquí, el Banco Central de Bolivia, a través del Centro Cultural, en los próximos años, yo digo, o sea, es una opinión personal, debería de promocionarse más textos aymaras. No más tecnología aymara, digamos, en estas ferias, ¿no? Es que lo hacen pensar a nuestros papás de esa manera. ¿No? Con que es Aymara Yatecata, ya, a castellano para la llamada. Hasta yo mismo decía a mi hermano, oye, che, hermano, mejoraremos pues, nuestro castellano, ¿no? Entonces, ese es el tipo del pensamiento, es la influencia externa de los aymaras, ¿no? O sea, desde afuera viene, así como ahora, digamos, hace rato un joven me vino y, no, pues yo ya uso celular, entonces ya soy mestizo, me dice. Pero cuando se han cruzado en términos, digamos así, ¿no? Popular, ¿cuándo se han cruzado, pues tu papá es español o tu mamá es española? No, ambos son aymaras, entonces ¿por qué somos mestizos? No, entonces estamos entendiendo mal. Y en la lengua igual hemos entendido mal hasta ahora. No, por eso las escuelas, los profesores les cuesta entender aquello. No, porque hay que entender otra cosa que hay que entender es la experiencia, por ejemplo, en País Vasco, los francófonos en Canadá, por ejemplo, el francés no se usaba en Canadá. Era totalmente inglés. Los padres de familia empezaron a enseñar a sus hijos. Entonces tiene que pasar lo mismo aquí. O sea, los padres de familia tienen que empezar a enseñar a sus hijos en aymara. Toda situación, economía, lo que vende. ¿Conocen alanem, no? Tranquilamente, tu papá te habla así, tu mamá te habla así. Entonces, pero cuando ya salimos a la calle nos avergonzamos, ¿no? ¿Qué va a decir tu chica, digamos?
En casi ni utjejas, ¿no? ¿Qué vas a decir tus chicos? Pucha, Aymara no más había sabido. Debe ser del campo, me va a decir. No, yo he nacido en San Roque, por si acaso, en el Alto, digas, ¿no? Pero cuando ni siquiera existía hace 20 años San Roque, digas, ¿no? Era un despoblado. Y este lugar, digamos, de las 16 hace 50 años, lagartijas estaban andando, pues, ¿no? Entonces, hay que entender, o sea, históricamente, culturalmente, digamos, esta situación para que la lengua aymara llegue, digamos, a niveles académicos, ¿no? A niveles, digamos, de posgrado, ¿no? O sea, no solamente de pregrado, en la universidad, ¿no? Entonces, ayer, por ejemplo, conversábamos en la radio UPEA. Estamos enviando de la UPEA en la carrera de... No enviando, ¿no? O sea, se ha postulado la cuyaca Mary Macías y está yendo a Arizona, por ejemplo. Y la han aceptado. Y yo decía, ¿cuándo, o sea, entre comillas, los gringos van a venir aquí a nuestras universidades a estudiar? Y cuando el gringo sienta la necesidad, cuando tú, digamos, como comunicador, en comunicación tengas contenido en Aymara y se enseña en Aymara, y los gringos allá igual van a decir, oye, quiero ir a la UPEA, o sea, se enseña mejor, o hay esta cosa mejor, entonces quiero ir a aprender a la UPEA. Pero, ¿qué pasa en carrera de comunicación? Están enseñando en Aymara, entonces allá el francés, el alemán, el chino, el hindú, o en cualquier parte que estén en España, van a decir, oh, no, dice que hay que aprender en esa universidad, enseñan en Aymara, entonces hay que aprender Aymara. Eso es lo que sucede con nosotros. Ah, no, voy a ir a Arizona, Oxford o Cambridge, entonces tengo que aprender inglés. Es lo único que está pasando. Y eso a veces está conectado a lo cultural, a lo económico. Porque obviamente cuánto tu dólar, digamos, ¿no? O sea, si tienes un dólar, 10 dólares, y si tienes 10 bolivianos, ¿cuál vale más? El dólar, pues. ¿No ve? Entonces la economía es otro tipo de dominación, no solamente la dominación lingüística, digamos, ¿no? Entonces hay una dominación económica. ¿Y cuándo va a ser equivalente, digamos, el euro con nuestra moneda? Entonces todas esas cuestiones, digamos, también influyen en nuestra lengua, ¿no? Entonces por eso, ¿qué vas a hacer con Aymara? Te dicen. Hay aymaras en Argentina, ni qué decir. Hay cientos de miles de aymaras. En Sao Paulo también hay miles de aymaras. Entonces, a esos hogares se quiere llegar, digamos, con estos materiales en aymara, ¿no? En nuestras casas debería de estar, digamos, por lo menos mínimamente deberíamos de tener, digamos, un texto o otro texto, digamos, para que aprendan aymara nuestros hijos, nuestros jóvenes, porque la conciencia de esa manera van a crear, ¿no? Y los profesores también van a enseñar. La Cuyacanaka, acá el Alto Marcanaja, que tiene que estar así, que zapata pampanacan, así caraxta, que hay manera que toquen captano. Hilanak jutawayapam, ¿no? Ya que pachanaka kunaros que wiltas tan. Kunahan yana nakaro, ¿no? En las kunata que saca katanaka huakisi. Utasan uthanya pawa, wawasan nakaja, acá preparoja, uintaphanewa, acá kailkatanak unyatapani. Ukahanipi is kaphanetija, ¿no? Ya que pachanaka ya tichirinak pashpausi kunarak aymarat utji kaukirak utji no en kwatuwasan ka hiskhaniga akamte khayakatanak unkhaphaneja ani wal khawtkas katan tunka patakanaka uthas quizás ahupanaka arsusip khanewa ukataki wawana kasaruha amachañasa aka arupir wanakampi aymaria tiñampi hanumanakas en kasiphampi utanha aymarat arsuña kutawayapha aka avenida La Paz ukaukitanwa churumpi kharurumpi aka pankanakaja kakayakatanakaja uñesta ayataskan hilata paisoma.